texto que iba a traer, lo voy a traer para la próxima ocasión, para que lo vayamos analizando, pero por lo pronto vayamos y veamos uno. Usted buscará cualquier versión que tiene ahí en su teléfono, como de la versión internacional, va a buscar Dios habla hoy, la que usted quiera, en ese sentido, y va a encontrar, a ver qué encontramos ahí, en un verso que pasa como que nada está sucediendo, pero siempre ellos son bastante astutos para hacer ver la no divinidad de Cristo. Acuérdense que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. ¿Se entiende? Y estos manuscritos, estos códices se prestan exactamente para eso. Y decir que esto viene de los manuscritos antiguos es sumamente importante. Un texto que se va a leer muchas veces en estos días de Navidad, que es el de Mateo. Mateo 1:23 creo que es, ¿verdad, Tim? Ujú. Sí, no hay problema. Mateo 1, versículo 23. No te vamos a anotar eso, no tenemos prisa, ¿verdad? Lo vamos haciendo con calma para que veamos simplemente esto y ustedes lo vean, pero ustedes mismos con cuidado. No, 1:23. Fíjate qué dice este verso. Busquen a alguien que tenga la versión internacional o Dios habla hoy y ustedes van a ver cómo colocan estos versos. Vale, yo voy a leer esto y alguien lo leerá en la otra versión. El micrófono, ¿dónde está? El otro micrófono tiene. Ok. Ah, bueno. Fíjate que dice aquí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ustedes me dirán, ¿qué dice la otra versión? La internacional. ¿Quién la tiene? La nueva versión internacional. ¿No la tienen ustedes aquí ninguno? Ok, dale, porque si no yo la busco también acá. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la nueva versión internacional. Sí, lo mismo. Léelo otra vez. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Dónde está el problema aquí? ¿Verdad que parece no haber diferencia, que todo está bien? No, está bien. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, hasta ahí vamos bien. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué viene después de ahí? ¿Qué, qué traducido es? Dios con Dice, esta es la Reina Valera. Que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué ¿Qué significa? significa? ¿Hay una diferencia o no? No es lo mismo decir esto es exactamente al traducirse lo que significa. Pero cuando tú dices, bueno, es que lo que pasa, fíjese, es que esto significa que Dios está con nosotros. Dios ha sido tan bueno que nos ha dado a alguien, ¿me entiende? Y le ha puesto por nombre Emmanuel. Pero no dicen que al traducir a Emmanuel significa Dios con nosotros. Es más fácil decir, todo esto que Dios ha hecho, lo que significa es que Dios ha sido bueno, que Dios está con nosotros. Esa está mejor. Esa está incluso más clara todavía, más específica. Porque es el nombre de Emmanuel que Sí, significa. es Emmanuel al traducir lo que significa Dios con nosotros, pero ellos no pueden decir eso. No pueden decir que se llamará Emmanuel al sacarlo de Isaías, creo que es 7:14, ¿no? 7:14. Al salir de ahí, tienen que venir y traer esto, pero disfrazarlo ahora de esa manera de que todo el trabajo que Dios está haciendo es que no ha dado a alguien llamado Emmanuel, pero sí, pero tradúcemelo. Solamente está diciendo que Dios es bueno con nosotros. Y hay varios textos que vamos a estar leyendo constantemente para que veamos lo sutil que son muchas veces al darnos doctrinas, conversiones que ellos mismos tratan de hacerlo ver de una manera diferente. Ajá. Ah, so, porque la manera que usted lo acaba de decir lo hace ver como que ellos intencionalmente están
cambiando el sentido de las escrituras. Y es intencional. Eso no es un juego. Porque, No es un juego. por ejemplo, yo he conocido personas que trabajaban con Sunderby y son los que publican la nueva versión internacional. Y ellos dirían Es la sociedad bíblica. ellos dirían que lo que estaban haciendo al trabajar con las escrituras es simplemente lo mismo que se hizo cuando se tradució del latín, que nadie podía entender todo eso en latín, se lo traducieron a inglés. Su trabajo simplemente es tratar de traducirlo de una manera que se pueda entender al lenguaje de hoy en día. Lo- Y mi punto con eso es que es peligroso actuar como que ellos son personas endemoniadas o que no aman al Señor, que tienen un plan peligroso, porque muchos de ellos aman al Señor. So, también, ¿cuál es la línea de pensar en que hay personas que están tratando de hacer esto, pero también reconocer que muchos de ellos simplemente pudieron cometer un error al hacer algo? Permítame explicarte algo en este sentido. Fíjate, te voy a explicar algo. Cuando tú vas, por ejemplo, y ves una doctrina como la de los testigos de Jehová, te das cuenta de que es errada. Pero al mismo tiempo te vas a encontrar con personas honestas, sinceras, que van buscando de Dios y que quieren la verdad. Pero esto es lo que se les está enseñando. Esto es lo que se les dice que hay que hacer. Ellos están simplemente traduciendo, pero ¿de qué parte están sacando la traducción? ¿Cuál es la escritura? ¿Qué es lo que tienen? La versión internacional viene exactamente tomando todos sus textos de estos dos códices. Ellos están traduciendo y para ellos esto es lo original. Ahora, cuando tú comparas lo que están traduciendo con todo lo que es el texto mayoritario, te das cuenta que el texto mayoritario dice otra cosa muy diferente. Esto al traducirlo es en Manuel. Pero los otros que intencionalmente, hace muchos años, que es lo mismo que tomar estos textos que fueron una copia de esos y lo adaptaron, hicieron adaptaciones, pusieron, quitaron. Tanto es así que el Códice Vaticano y el Sinaítico no coinciden entre sí porque ambos tenían agendas diferentes. Entonces, al tú traducir de estos dos códices para acá, tomar todos tus datos, y eso tiene una línea que es difícilmente de explicarla aquí tan corto, pero eso tuvo una trayectoria para llegar hasta ahí, donde gente con mucha malicia lo hicieron, porque dejaron de creer incluso en la inerrancia de las escrituras, no creían, sin embargo, hicieron escritos que fueron aceptados y seguidos por los hombres, y todo lo que ellos dijeron fueron sacados de esos códices. Entonces, no son culpables lo que están haciendo hoy en día traduciendo, simplemente están traduciendo de una línea de donde vinieron. Es lo mismo que tú agarres y traduzca la Biblia de los Testigos de Jehová a cualquier otra línea. Tú estás consciente de que eso es lo que dice, estás traduciendo, lo estás llevando a otro idioma y estás consciente de que eso es lo que dice y lo haces. Pero el problema es que lo que pensaron antes que ellos no estaban pensando como ellos, en buscar la dirección y la voluntad de Dios, sino de cambiar y de transformar todo lo que tenga que ver con Cristo como Dios. ¿Entiendes? Incluso, como vamos a ver la semana que viene, también incluso versos que cambian el sentido de lo que es la salvación. Y todo vienen de estos dos códices, lamentablemente. Estos dos códices que tanto daño nos están haciendo. No es simplemente la intención. Tú puedes estar bien intencionado, con mucho deseo de hacer las cosas para el Señor, pero al traducir no encuentras otra cosa que hacer. Eso es lo que hay. ¿Entiendes? Y traduces de ahí. Por eso es que estamos diciendo que cuando hablamos de las Américas viene del Textus Receptus, que es el texto mayoritario, que incluye todos los manuscritos, la Reina Valera por igual. Si nos vamos a la inglés también la King James, la otra es la American Standard, que es la que se usa en Grace Manor, y unas cuantas más que vienen del texto mayoritario. Acá, Tim, ¿quieres decir algo? Sí me entiende lo que te quiero decir. No es un asunto que la gente tenga malas intenciones. Y chequeando aquí en inglés, yo tengo
el American Standard, la versión American Standard de 1901, Ujú. y dice, siendo interpretado es Dios con nosotros. Y en el ESV, English Standard Version, dice qué significa, which means. No dice siendo traducido o siendo interpretado, Eso es lo que no me dice gusta, ¿ves? qué significa. Es la misma cosa. Y hay otras versiones en español que tengo, y uno es, creo que es la versión Sagradas Escrituras, y ese dice, si lo declaras. Oh, esa es española. Ajá. Ujú. Es una versión española que hay varias españolas y todas vienen del mismo texto, del mismo códice sinaítico y vaticano. De ahí lo traen. Nada más ese es ver de dónde vienen, de dónde procede, qué es lo que trae, dónde salieron estas versiones. Y usted va mirando, se va dando cuenta de tantas cosas. La semana que viene vamos a ver cómo incluso textos son desaparecidos, completos, por completo. Porque no puede ser, no puede ser. Y que no son errores. Gracias. No son errores como de imprenta, No. porque tú te para puedes dar nada. cuenta cuando es un error de imprenta. Son errores que son intencionados así para cambiar lo que la Biblia dice. Es y que no enseña acerca de aparecen Cristo. en esos códices de los cuales ellos están sacando sus versiones. Y a lo mejor no es el que hizo la última traducción física, que se sentó ahí a hacerlo. Es como Billy dice, eso viene de lejos. No viene de ahí, ¿entiendes? Y ese es el asunto. Por eso es que hay que tener cuidado y ver qué versión tengo, qué estoy yo leyendo, de dónde viene esto, por qué está pasando esto. Pero es muy sutil, porque al tú leerlo, tú sientes como que si fuera lo mismo, como si fuera igual. ¿Entiendes? Dice, pero no, pero para mí dice lo mismo. Pero cuando tú lees, al decir, es que esto, lo que está significando todo esto, es que Dios ha sido tan bueno al enviarnos a su Hijo, que realmente es maravilloso. Dios es bueno. Dios está con nosotros. Y ya tú interpretaste. Un ejemplo, yo tengo aquí, en el griego, significa explain over y translate, traducido. Es decir, parece que da el mismo significado porque dice que es un verbo presente, pasivo, participo singular. Explain over, translator. Entonces, Pero ¿cuál palabra? el translator, Sí, pero que traducido. ¿qué traducido es? Exactamente. Entonces, Ujú. el griego dice esas cosas, que del verbo presente, pasivo, participo singular. Significa explain over y translator, que viene siendo translated by, que viene siendo todo lo mismo. Entonces, no sé. Exacto. ¿Qué es lo que está diciendo la Reina Valera? Que al traducirlo significa esto. ¿Me entiendes? Pero es traducirlo. Tú traduces esa palabra y al ser traducida, esto es lo que significa. Está diciendo Dios con nosotros. ¿Entiendes? No es que significa. Todo esto significa, porque incluso están los paréntesis. Si notan las versiones, hay una entre comillas que le ponen. ¿Me entiendes? Lo pueden ver. Porque hay que separarlo. Y ahí es que está el problema. Y solamente para clarificar, creo que al final del día ese era como mi punto, porque anteriormente, con su primera explicación, se haría sentir que las personas que traducieron la nueva versión tenían ese tipo de intención actualmente. Y yo digo eso porque me toca lidiar con personas que son la Biblia inspirada de Dios es la de King James Version. Y ese tipo de personas es bien interesante. Son difíciles. Son bien interesantes. Porque ninguna son Son inspiradas. legalistas casi. Y Sí, ese cómic pues, es la meta es debemos estudiar lo original, debemos estudiar el griego, el hebreo, debemos estudiar y analizar todas las traducciones para poder entender más claramente la Ahora palabra de estamos Dios. y ver básicamente de dónde vienen cada una de estas fuentes de esta Biblia, ver si están en el texto, porque ¿qué es lo que vale más? ¿No es el texto mayoritario? Si todas, incluso
¿cómo se llama? Manuscritos más antiguos. Estamos hablando del siglo IV y siglo II. Estos manuscritos que tenemos entre manos, que son más de 5.000, llegan directamente del siglo II. Estamos hablando que podemos decir que lo que se conoce como manuscrito, para ser más exacto, porque hay otros por ahí, pero los más famosos son estos, es un 95% que están pensando exactamente como la Reina Valera, como la King James, como todo esto, ¿me entiendes? Porque vienen del Textus Receptus, de todo este texto mayoritario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aceptando únicamente una línea que tiene prácticamente propósitos específicos? Negar a Cristo y los planes de salvación, e incluso negar profecías con todo esto. ¿Se entiende? Esto fue muy intencional, muy intencionado. No, nuevo no es, eso tiene siglos. Sí. Precisamente yo estaba hablando de eso y lo que es ser un pastor, un ejemplo, es avisarle a las ovejas de las cosas que se están Que moviendo, están moviendo. para que estén atentos. Ahora, es una misión de las ovejas escudriñar y estudiar. Ay, mi hermano, gracias. Y ahí es que está el Gracias. problema. Un ejemplo, en esta iglesia se le ha dado, usted como pastor le ha dicho a las personas que estudien, que compren libros, para que indaguen. Porque un ejemplo... Y malamente explicado dentro de mis capacidades, sí, ¿no? Sí, no, por eso mismo, porque puede venir un hermano y puede edificarlo a usted, como usted ha dicho. Entonces, porque todas esas versiones, un ejemplo, podemos ver en medios que escuchamos predicaciones que la utilizan, pero hay una que te da una claridad, pero está en el parámetro verdadero. Un ejemplo, a nosotros nos queda estudiar. Un ejemplo, yo tengo logos que yo verifico, como estuvimos hablando ayer en la oración, te da el significado, un 95% de cómo el significado de esa palabra. Lo amplía, y cuando te da un 5% de esto, un 1%, ya tú sabes que el más grande. Esa es la idea. Entonces, las ovejas, los siervos, no es misión del pastor. El pastor ilumina y le dice, oye, hay una carretera que está mala, verifica, para cuando tú pases por ahí, sepa. Entonces, uno debe estar estudiando, y eso es lo que falta en muchas congregaciones, muchos hermanos, que nada más vienen a recibir, pero no dedican un tiempo de indagar y esas cosas y aquí se le ha dicho bastantes veces a los hermanos, pero siempre buscamos que no hay tiempo, y yo creo que es algo que vamos a dar cuenta ante el Señor. Es como alguien me escribió a mí, que no se lo he dicho ni siquiera a Valentina, nada, porque no le he hecho mucho caso, la gente habla de todo, que yo estaba predicando pensando que yo era un erudito, que sé yo qué cosa. Dice, bueno, yo no soy un erudito en lo absoluto de nada, solamente trato de que tú escuches y tú analices por ti mismo. Simplemente, porque de verdad yo no pretendo hacer eso. Hay personas que pueden reclamar una erudición por el amplio estudio que han tenido sobre lingüística, sobre contextos históricos, están sumamente adiestrados en eso, y yo tengo mucho cuidado para hablar y decir datos que muchas veces no lo conozco, pero que sí son importantes dar a conocer a los hermanos. Ayuden estudiando, estudien ustedes, esto es lo que hay, esto es lo que se mueve, tenemos que realmente ponernos en esto, porque si no el mundo nos va a arropar. Ellos sí muchas veces saben cómo buscar la manera de contradecirte, y si son muy preparados verbalmente, tú llegas a dudar de que en verdad lo que tú estás creyendo sea cierto. Por eso es que si tú no te pones a escudriñar y ver las cosas que parecen difíciles, y te pones simplemente en las iglesias a decir Cristo salva, Cristo es el Señor, vamos para adelante, el Señor nos iluminará, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y entonces no estudia, simplemente está buscando que una iluminación del Señor, que el Señor te ilumine para todas las cosas, y que ya lo que Él te ponga en tu cabeza, eso es. Entonces vamos a tener en la iglesia muchos iluminados, al final todo el mundo mirando cosas diferentes, porque todos son iluminados de manera diferente, cuando lo que hay es una sola verdad. Ese es el asunto. Dice un texto en la Biblia que los hijos de las tinieblas son a veces más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, una cosa que hace que ellos prosperen en su error es que ellos conocen bien su error. Sí. Se la saben. Entonces,
envuelven a muchos creyentes honestos que aman al Señor, pero que son vagos, que no se ponen a estudiar y caen en cualquier error fácilmente. Y pasó desde el principio, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Fue desde el principio. O sea, cuando Satanás vino y le dijo, casi todo fue verdad, pero le dijo una cosita Así ahí seréis donde- como Dios. Exacto, entonces es desde el principio que es el mismo método. Es el mismo método que él usa y busca a su gente. Exacto. Busca a su gente. Y eso es una realidad. Pero Dios no se queda atrás. Siempre tiene personas dentro de su pueblo que Él también prepara. Que nos ayudan a nosotros. Y nosotros podemos ayudar a otros. Y muchos en la iglesia que están ahí escuchan lo que se dice en la iglesia y continúan y siguen ayudando a otros. Porque esto es una batalla donde el único perdedor va a ser Satanás. Que aunque parezcan ser más sagaces los hijos del mundo, al final Dios tiene los suyos. Y esa es la gran realidad, mi hermano. Usted se pone a mirar en la historia, siempre Dios ha levantado hombres de Dios con una capacidad extraordinaria para iluminar a todo un mundo en oscuridad. Pero es estudiando. Esos hombres han estudiado. Esos hombres han llegado incluso a la erudición, a dominar un concepto y poder hablar con propiedad de lo que están hablando. Y eso nos ayuda. Y eso es lo importante. Mi hermano, vamos a encontrarnos con cosas que va a ser todo el tiempo una batalla, una guerra. Tan sencilla. Estamos estudiando Mateo. ¿Qué es lo primero que hay que decir para contradecir a Mateo? Bueno, Mateo no fue quien escribió Mateo. ¿Cuántos no han escuchado eso? No fue Mateo, no. Pudo haber sido cualquier otro. Incluso Mateo fue por informaciones de diferentes fuentes que se dieron y se trajeron y apareció entonces un libro. Ok, perfecto, pruébame eso. Ah, yo no sé. No hay manera. ¿Saben por qué no puedo? Porque no hay forma de probar eso. Pero lo dicen de una manera donde hacen conexiones con esto, con aquello, que lo dicen, bueno, pero parece cierto, pero sin tener una fuente real ni firme que confirme que eso es así. Ahora, cuando nosotros escuchamos eso, nos vamos al contexto interno de las Escrituras y nos damos cuenta de que Mateo estuvo envuelto en estas Escrituras. El nombre de Mateo aparece, se menciona varias veces. Incluso te vas fuera, como en Lucas, Marcos y Hechos, se habla de esa reunión de Mateo y habla de lo que él era. Al final tú terminas diciendo, bueno, por esto Mateo era un cobrador de impuestos. Y te dice, ¿cómo un cobrador de impuestos? Un cobrador de impuestos tenía realmente que tener capacidad para escribir, dominio, para bregar con impuestos y con gentes que está reclamando lo que es suyo. Tú tenías que bregar incluso con los más adiestrados en esas escrituras judías, que eran los sumos sacerdotes. Ellos pagaban sus impuestos. Y Mateo se hizo experto en esa escritura. De tal manera que el argumento de que él no era capaz de escribir como escribía, se cae. Esa es una. La otra es que fue un escrito tardío. ¿Saben lo que esto significa? Que Mateo escribe, suponiendo que él haya escrito, ok, me ganaste una. Puede ser que hayan ciertas cosas que me dejen ver que Mateo escribió. Pero es que los escritos de Mateo fueron después del 70. Ya había pasado mucho tiempo. Entonces te vas nuevamente a los argumentos internos. Y dice, ok, ¿qué pasa en el 70? En el 70 ya había sido destruido el templo, ¿no? Con Tito. Y dice,
Y otra cosa, se mencionan a los saduceos. Los saduceos venían de los sacerdotes de Salomón, Sadoc, y se convierten más en el segundo siglo antes de Cristo en un movimiento fuerte, porque este nombre significaba justicia. Ellos llegaron a creerse justos y reclamando cosas justas para la humanidad y sobre todo el pueblo judío. Se convierten prácticamente en un movimiento político. Eran famosos, conocidos, pero ellos eran muy aristócratas. Sus grupos eran de la alta sociedad, pero eran justos. Mateo los menciona junto con los fariseos, ¿cierto? Resulta, hay un detalle sumamente importante y es que ellos comienzan a desaparecer poco después del 70. Ya estaban perdiendo fuerza, popularidad, pero Mateo cuando lo menciona como un grupo muy actualizado. ¿Sí o no? Otra cosa, ¿cómo es posible que hablando y mencionando la actividad de los saduceos y un grupo que posiblemente, como dicen muchos, ellos hayan desaparecido cuando cae toda la autoridad del templo y todo lo que pasó con Jerusalén? Ya no había mucha fuerza, no había mucho poder, ellos comienzan a desaparecer, quedando prácticamente por un tiempo todavía los fariseos. Pero ellos desaparecieron. ¿Cómo es posible que Mateo no hablara de la guerra del 66 con ellos? Ni se mencione por ninguna parte de esa guerra que tuvieron, que fue incluso una de las guerras más grandes. Y la gente piensa que fue que los judíos, la peor catástrofe que tuvieron fue cuando Hitler, 6 millones, mi hermano, déjeme decirle que en ese tiempo, de esa guerra, murió más del 80%, según dicen algunos, de judíos. ¿Cree que fue poco? Más la destrucción del templo. A mí me cuesta creer esto. Y busco datos, otros me dan a mí un 50, otros 55, siguen siendo mucho todavía. Un 70%, con más exactitud algunos aseguran que fue un 80%. Y que no hablara Mateo de esto, ¿tiene sentido? Y todo esto ocurre después del 70. No, pero Mateo escribió todo eso después del 70. ¿No tiene sentido? Ese argumento se cae por completo. Cuando Mateo escribe, no es realmente un tratado tardío, sino de alguien que es ocular, que estuvo ahí junto con los demás apóstoles, con informaciones que él vivió y con informaciones de todo lo que podían ver junto con él. Cuando él escribe, él no recibe contrarios porque estaba escribiendo en un tiempo actualizado. Nada mejor que usted hablar hoy de lo que está pasando donde todo el mundo lo está mirando. No va a ser lo mismo que 100 años más tarde que alguien hable de lo que está pasando aquí hoy, porque empiezan a discutirse, no, eso no fue lo que pasó, esto no es lo que sucedió, lo que escribió fulano no es cierto, y comienzan las discusiones, tú comienzas a ver fuentes más fieles para ver dónde estuvo la verdad. Pero Mateo no tuvo ninguna discusión con lo que estaba diciendo. Simplemente posibles molestias con los judíos porque se estaba resaltando el nombre de Cristo, haciendo un cambio de la adoración como se hacía en el Antiguo Testamento al Nuevo, y por eso es que es tan significativo el libro de Mateo. ¿Se entiende? Y eso es importante. Además, hay un argumento que para mí es el más importante. Existe un manuscrito, un papiro, el nombre no me acuerdo del papiro,
pero sí sé que está en Gran Bretaña. Y ahí se encuentra donde ese papiro fue escrito en lenguaje, como le llama, en lenguaje herodiano. ¿Qué significa esto? La manera en que se escribía cuando Herodes. Pero no solamente eso. La tinta. ¿Sabía eso? Todo eso tienen que analizarlo los científicos. Hoy nadie discute que ese papiro no sea fidedigno. Porque todas las pruebas te dicen que ese manuscrito corresponde al siglo I. Y al siglo I antes del 70. Posiblemente entre los años 40 y 50. ¿Se entiende? Ese papiro habla y cita a Mateo. Y está ahí, en Gran Bretaña. Entonces, al no poder comprobar de que es una falsificación, entonces nos tenemos que quedarnos y decir, pero ¿y qué está pasando aquí? Para que ustedes tengan una idea de cómo se hace esto y de que a usted le resulte difícil cómo lo hacen a la larga, las personas que son expertos en eso, no hay tanta dificultad como nosotros pensamos para poder lograr eso. Si nosotros, por ejemplo, los que tienen más de 40 años, ahora mismo observan, te presentan una página escrita a máquina de las que se escribían en los 70, y tú vas a decir, eso no es de este tiempo. Los espacios, la manera, la forma, los golpes de las teclas, todo tú lo ves. ¿Cierto o no? Cuando tú vienes ahora y te encuentras y dices, pero tú no haces distinción de lo que es una imprenta a un libro escrito en máquina. Las letras son totalmente diferentes. La tinta incluso es diferente. Y eso es lo que se va calculando con los años. Además de eso, el lenguaje, la forma en la que se hablaba en ese momento. Cada época tiene una forma de hablar que se va cambiando y transformando con el tiempo. Yo estoy seguro, por ejemplo, nosotros aquí hay cubanos, está ella acá, y dominicanos. Nosotros vamos ahora mismo, y Tim es ibaeño, ¿verdad? Sí. Sí. Si después de estar un tiempo aquí, me ha pasado, voy a República Dominicana y yo digo, ¿de qué están hablando? Y yo digo, ¿pero qué es esto? No entiendo nada. Y ellos muy seguros y te tiran unas palabras que tú dices, no, eso no es así. Pero mira, para mí sigue siendo nada, porque no estoy entendiendo nada. Solamente una palabra, no la entiendo. Ya el lenguaje cambió, es diferente. Entonces, tú ves en esa época se decía esto, se decía esto, se decía esto. Porque tú lo ves en otros escritos comparativos de la época. Entonces, al comparar la manera en que se escribía, más la tinta y la forma, dice, esto viene del siglo I. Y además la escritura es herodiana. Ese es uno de los argumentos más fuertes y el menos rebatible. De tal manera que algunos dicen que nadie puede sustentar hoy en día con claridad ni seguridad, con todo lo que tenemos en mano, que Mateo realmente no fue escrito antes del 70. Y me voy a poner un poquito más complicado todavía, porque incluso vamos a estar mirando que Mateo, Marcos y Lucas, Juan, los evangelios, todos fueron escritos antes del 70, incluyendo, aquí viene el problema, el Apocalipsis. Antes. Y eso lo vamos a estar mirando y analizando con cuidado. Todos antes del 70. Y esto son datos de importancia al nosotros poder analizar un libro de tanta trascendencia, de tanta importancia,
donde nosotros tenemos que analizar tantas cosas. La fecha, por ejemplo. Aquí tengo algo que escribe, voy a leer literalmente. Dice, Jesús es tanto como Emmanuel, cumpliendo las antiguas promesas y trayendo el reino de Dios a la tierra a través de su vida, muerte y resurrección. Ese es el tema de Mateo. Jesús como Emmanuel, como el Mesías, como el Hijo de Dios, que no puede tergiversarse eso, como acabamos de ver, que eso se va, y lo vamos a estar mirando con otros versos, de que eso se está haciendo con las versiones que hoy nos están presentando y es tratando de destruir que Cristo pueda ser presentado de esta manera en que Mateo lo presenta, y al poder lograr eso, entonces atacan el libro de Mateo y lo destruyen y quitan el tema. El tema es sumamente importante que nosotros podamos tenerlo. Propósito: mostrar cómo Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, quien en su muerte y resurrección salva a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de este libro. Cuando eso se trata de destruir, quitando versos, poniendo palabras que no son las que pertenecen al original y llevándolas a que hablen como yo quiero que hablen, entonces Mateo deja de tener sentido. Y si Mateo deja de tener sentido, Cristo termina no siendo el personaje más importante y necesario para el mundo. Entonces volvemos a quedar nuevamente en manos de los hombres. Y eso es exactamente lo que se persigue. Que las personas dejen de confiar en un Mesías y comiencen a confiar en lo que tienen aquí. Cuando tú confías en los hombres y en sus planes, tú terminas por obediencia haciéndole más poderosos y más millonarios todos los días, porque ellos solamente necesitan tu apoyo para ellos hacer lo que quieren. Y si te convence de todas estas cosas, no importa si tienen que utilizar la religión, no importa si tienen que hacerse pasar por cristianos, y no importa qué tanto tengan que leer escritos bíblicos, porque muchos de ellos son muy capacitados y son eruditos y van detrás de su propósito y son malintencionados, que es donde nosotros no queremos caer. Hay dos personajes muy famosos que más luego también le voy a traer los nombres de ellos dos, que hicieron mucho daño. Fueron puestos a predicar y todo eso ya en el siglo XIX, y promovieron un sinnúmero de traducciones y enseñanzas que según ellos eran las correctas y que más luego otros adoptaron y compilaron para hacer un compendio como si fuera lo fidedigno y digno a seguir. Estos dos personajes negaban la Escritura como un libro que no podía fallar. Cristo no pasaba más que hacer un personaje importante, pero no se le podía llamar Dios como dicen los seguidores de Cristo, que siguen a Cristo, pero no saben quién Él era, que le atribuyen cosas que Él nunca dijo de sí mismo. Incluso dentro de este pensamiento, algunos sacerdotes llegaron a decir eso, que Cristo nunca dijo de sí mismo lo que Él era, cosa que es totalmente mentira. Porque lo encontramos en la Escritura cuando Él habla de sí mismo.
y a qué Él vino y quién Él es. Y eso lo vamos a estar mirando. Vamos a entrar, mi hermano, al libro de Mateo, a analizar esto, un libro que ha sido tan atacado y tan ampliamente estudiado. Y nosotros no podemos pasar estas cosas por alto. Y eso es importante que lo tengamos en mente. Es un libro que nos hace ver la obra de Dios cumpliendo sus propósitos. Dios trabajando cuidadosamente, sin desesperación, para que todo se haga en su justo tiempo, en su justo momento. Y Mateo aparece para decir, así ha sucedido, este es el momento, tenemos al verdadero Mesías, es Emmanuel y es Dios con nosotros. No. Todo esto que ha pasado es para decirnos que Dios ha sido bueno con nosotros, que Él ha estado ahí con nosotros y que Él es maravilloso. Por eso esto es lo que significa. Nosotros no podemos decir que Emmanuel exactamente esté diciendo que es Dios con nosotros al traducirlo. No, es que lo que significa Emmanuel es que Él ha sido muy bueno. Sin embargo, eso no es lo que significa Emmanuel. Porque el idioma mismo no lo permite. Ahora, ni tú ni yo podemos llegar a una conclusión, sino es apegarnos a otros eruditos que han sostenido esta batalla. No ha sido el nombre Emmanuel tan fácil, déjeme decirlo. Y la han perdido. Porque lo que significa Emmanuel, y está diciendo claramente en su original, es Dios con nosotros. Incluso así ha sido traducida en el original. Los manuscritos originales dicen así mismo, esto, al traducirlo, está hablando del griego. Al traerlo a este idioma que tenemos ahora, ¿saben lo que significa? Dios con nosotros. Exacto. Porque se iba a ver como que fuera más una manera de traducir, como si estuviera haciendo una transliteración de la palabra, pero no, se empeñaron en decir, esta palabra pónganle cuidado. ¿Se fija? Vamos a traducirla. Cuando tú la traduces, ¿sabes lo que significa? No queremos inventar con esto, significa Dios con nosotros, al traducirla. Pero no, todo esto, esta palabra aparece para dar un significado maravilloso. Esas son las demás versiones. Eso viene prácticamente del Sinaítico. Porque el Vaticano incluso dice otras cosas ahí. También contradiciendo la palabra Dios con nosotros. Yo dije, pero ¿cómo es que los dos contradicen, pero dicen cosas diferentes de esta palabra? Los dos mismos códices. Y esto no es mío. Tuve que ponerme a buscar y a ver, dice, y la presentan la palabra. Fíjate, esto es lo que significa aquí en este códice y esto es lo que significa aquí en este otro códice. Están los dos corruptos tratando de destruir, pero van en una dirección. ¿Cuál es? Cristo no puede ser Dios. Él no puede ser el Salvador que dice. Pues tomamos los mismos manuscritos que ya conocemos del siglo II, nosotros lo escribimos en su misma palabra, pero quitamos lo que queramos quitar y ponemos lo que queremos poner. Pasan los años y muchos han acudido al ver estos dos códices magníficos y que hoy cuestan millones de dólares. Dice, aquí está la verdad, esta me conviene. Pero compárala con el texto mayoritario, donde tenemos 5,000 manuscritos y ve lo que hay allá. No pueden estar equivocados. 5,000 manuscritos contra 2 o 4 que existen. ¿Se entienden? No pueden estar equivocados. Y además, entre ellos mismos, contradiciéndose uno con otro, en sus escritos ni siquiera coinciden. O sea, hay que estar, ¿me entiende?, fuera de lugar o muy mal intencionado para decir, sí, eso lo sabemos porque está claro. Eso está clarísimo, pero no, por aquí me conviene. Ese es el nombre.
Porque nada mejor que decir, no, es que en el original no dice esto. Ustedes no han escuchado, por ejemplo, un testigo de Jehová que dice, es que tú no has ido al griego, el griego es lo que dice esto. Sí, ¿cuál griego? De la fuente de tu Biblia es el problema. Ese es el griego de tu fuente. Yo tengo el texto mayoritario, que es la mayoría de los manuscritos que sí me dicen que eso está. Y que no es así como está traducido. Una vez estos dos códices han sido corruptos, han dado lugar a que muchas versiones entonces ahora también se conviertan en corruptas. ¿Se fija, hermano? Que no hay tiempo para hablar de tantas cosas importantes que hay aquí. Y no traje mis notas. Y ustedes dirán, gracias a Dios. ¿No? Sí. Porque se lo hubiese traído. Sí. Hermanos, eso solamente una introducción. Y aquí nos hemos calificado por no andar corriendo. Vamos a irnos con calma. No estamos desesperados. Hay muchas cosas que son necesarias para las personas que quieren tener un impulso para hacer lo mejor que yo, estudiar, prepararse y ver. Pero estas son las nociones de lo que hay en el medio. Y usted debe saber que existen y que hay muchas personas capacitadas, instruidas, incluso muchos eruditos, tratando de atacar la escritura y de hacerla desaparecer. De hecho, han hecho promesa que iba a desaparecer. No se imaginan la promesa que han hecho. En tal tiempo ya no tendremos más cristianismo y todavía lo siguen diciendo. Lo siguen diciendo. Ahí estamos. Siempre hay un remanente fiel que Dios cuida y protege. Que Dios nos permita que nosotros seamos parte de ese remanente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor. Gracias inmensas te damos a ti por traernos una vez más a hablar de tu palabra. Señor, cuídanos, guárdanos. Pon las palabras en nuestras bocas a pesar de nuestras limitaciones, porque vemos, oh Dios, que eres tú quien gobierna y permite que las cosas sean hechas tal como tú quieres y en el momento que tú quieres y como tú quieres. Solamente te rogamos, Señor, que en una congregación como la nuestra, tú nos utilices. Reconocemos, Señor, que tratar con nosotros mismos no es tan sencillo. Nuestras mentes muchas veces buscan una razón que justifique nuestras acciones que no está incorrecta, pero la justificamos. Es difícil nosotros lidiar con nosotros mismos, pero ayúdanos, oh Dios, a poder depender de ti, porque al fin es tu reino y no el nuestro. Cuídanos y guárdanos, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.